Saludos, bendiciones a todos mis amados hermanos y amigos de su programa Epignosis. Este es su hermano, el doctor Antonio Valentín, una vez más con ustedes a través de estos excelentes medios. Saludo a mis amigos, mis hermanos, todos aquellos que estamos relacionados en estos saberes y misterios del reino de Dios. Es para mí un privilegio poder estar en este momento para traer alguna enseñanza de la santa palabra de Dios. Les exhortamos a cada uno de ustedes a que puedan suscribirse en nuestro canal. Sería un privilegio tenerlo como parte de nuestra familia. También desearíamos encarecidamente que usted pueda compartir nuestras enseñanzas en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan encontramos un escenario que para mí es importante discutirlo con todos ustedes. Y es sobre aquel ciego de nacimiento que Jesús sana. Esta porción bíblica se encuentra en Juan capítulo 9. Desde el verso primero. En este capítulo o en este escenario hay una de las preguntas que muchos no tomamos en consideración. Una pregunta importantísima. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Esa pregunta es una pregunta profunda. ¿Quién pecó? El apóstol Pablo, sin embargo, nos dice en Romanos, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Dice que judíos y que gentiles estamos sumergidos a esta vida de pecado. Porque el primer hombre nos sujetó y nos sometió a tan grande maldición, donde hemos heredado una naturaleza o una enfermedad pecaminosa. No obstante, debemos de entender si en el pensamiento judío habían estos entenderes y saberes. Los judíos estaban bien anclados a la Torá, pero también anclados en tradiciones humanas. Para los judíos, cualquier cosa era un pecado. Si estabas enfermo, estabas bajo la maldición de Dios. Por eso vemos muchas leyes sanitarias donde vemos leprosos, donde vemos personas que de alguna forma otras se han contaminado de acuerdo a los estándares judíos. Eran separados, eran prejuiciados, eran señalados y muchas veces marginados. Esta pregunta que hacen sus discípulos no es cualquier pregunta, sino es el saber cuál era la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Ellos al pasar vieron a un hombre que tenía una enfermedad que prácticamente era una maldición, no poder ver, mirar, percibir con las ventanas del cuerpo la realidad verdadera que existe en el mundo y a su alrededor. No había tenido
el privilegio aún de su nacimiento poder tener alguna percepción visual. Nació así, algo que se presenta como una discusión teológica. Por eso esta pregunta no se debe de tomar a la ligera, sino debemos de analizarla, de profundizar en ella, porque se presenta esta pregunta y le preguntaron sus discípulos: Rabí, maestro o doctor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Queremos decirle que los judíos creían que una persona podía nacer estando en pecado, pero la forma en que ellos lo describían era una forma muy prejuiciosa. Cuando veían a un niño nacer enfermo, era porque sus padres habían pecado o el mismo feto había pecado. Algo que nosotros decimos: a la verdad que esto suena raro. Pero para los judíos, y verdad, y yo indagando sobre este fenómeno religioso, social, prejuicioso, marginal, de la marginación, de la mala interpretación de las ideas del eisegesis humano, ellos entendían que sí era posible de que un niño aún dentro de su vientre había pecado. ¿Y cuál era el fundamento que ellos tenían? Si vamos a Génesis, buscamos la historia de Esaú y Jacob. Dice que ellos tuvieron una lucha dentro del vientre de su madre. Y esas es las bases teológicas que ellos utilizan para describir que sí hay ciertos eh, fenómenos en el feto dentro de la barriga de la mujer. Y científicamente se ha descubierto que ya los niños van desarrollando ciertas personalidades sin haber aún nacido. Gloria sea el nombre del Señor. Yo no estoy diciendo que sí o que no. Solamente estamos utilizando fuentes de conocimientos y de saberes que nos pueden dar luz concerniente. Claro, ellos no tenían la ciencia que hoy podemos disfrutar, pero ellos entendían de esa forma y utilizaban el texto bíblico para expresar que sí era posible. Ellos no podían ver la enfermedad como algo natural, problemas genéticos o alguna situación. Todo ello lo veían como una maldición. Y es lamentable que hoy, en el día de hoy, hay personas que persisten prejuiciando con este tipo de preguntas. Vemos a algún hermano enfermo, con una enfermedad mortal o fatal, y muchos pensamos: ¿habrá pecado el hermano? ¿Habrá cometido alguna, algún hecho donde Dios lo está castigando? Muchas personas ven las enfermedades como maldición. Alabado sea el nombre del Señor, por prejuicios religiosos. El apóstol Pablo declaró, dijo: y yo no enfermo. La enfermedad entró por causa del pecado. Sí, la debilidad humana entró por causa del pecado. Sí, la naturaleza humana entró por causa del pecado. Sí, desde ese punto de vista, mal teológicamente, podemos decir que sí. Pero sin embargo, el pensamiento judío era un pensamiento más prejuicioso que un análisis
del texto sagrado. Por lo tanto, vemos cómo le enseña el Señor y responde aquel que vino a dar vida, aquel que vino a romper toda maldición de pecado. Respondiendo Jesús, no es que pecó este, ni sus padres. El Señor lo exonera a ellos de cualquier conducta pecaminosa en el pasado. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor los exonera del prejuicio social y religioso y establece el orden donde presenta la oportunidad de Dios para romper toda maldición o romper toda atadura o toda enfermedad. No es que ellos han pecado, sino que el propósito de estas enfermedades es para que la obra de Dios se manifieste en él. ¿En quién? En el ciego, en esa persona que nació ciega, que nunca tuvo la oportunidad de poder mirar los colores, los árboles, las estrellas. Solamente sentía, percibía ciertos elementos a través de otros tactos. Pero allí el Señor le dice, no, es para que la gloria de Dios se manifieste en él. El Señor rompiendo todo paradigma, destruyendo toda argumentación religiosa. El Señor vino para romper con todas aquellas cosas que nos liguen a las ataduras o a las estructuras de pecado que nos marginan y nos destruyen. ¿Qué sufrimiento más duro pasaron estos padres al criar a un niño ciego cuando aquellos tiempos los niños no se veían con productividad? Este niño no podía disfrutar de sus amigos, del juego, no podía disfrutar de muchas cosas. Sufrimiento grande para los padres. Pero llegó la hora y el momento. Aquel que fue ungido por Dios para libertar a los oprimidos por el diablo y sanar toda enfermedad. Es menester que yo haga las obras del que me envió. Dios lo envió a hacer obras sanadoras, obras liberadoras. Esta obra contrarresta el prejuicio religioso que muchas veces existe en nuestras comunidades. ¿Por qué nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo y veamos las situaciones de nuestros hermanos y hermanas como oportunidades de glorificar a Dios? Orar por hermanos, ir con el que sufre, llorar con el que llora, gozar con el que goza. Es menester que yo haga la obra del que me envió, dijo Jesús, entre tanto que el día dure, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, hace una diferencia entre el día y la noche. Una metáfora que Cristo está utilizando para decir, ha llegado el momento de la verdad. Ha llegado la luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz, la lumbrera. Jesús es la luz verdadera que proyecta. Las noches eran símbolos de demonios, de problemas, de situaciones. Era donde salían los ladrones. Era donde cesaban las labores, todo el mundo en su casa. Usa esta metáfora para decirle, ya se acabó la oscuridad
y la ceguera de esta persona, ahora hay una oportunidad para que pueda ver la luz y la verdad en Cristo Jesús. Porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y yo creo que escatológicamente el Señor está estableciendo un momento de juicio. Y ese momento de la sanidad no era momento del juicio, era momento de gloria, era momento profético de sanidad, de milagros, de cosas maravillosas. Y hay que aprovechar este momento de Dios. Y yo siento la presencia de Dios porque hoy es el día de la salvación, no es mañana. Hoy es el día en que Dios te va a dar aquello que tú nunca has tenido. Ha llegado la luz, porque aquellos que te desprecian y aquellos que te ignoran y aquellos que te prejuician experimentarán las tinieblas, porque vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. La escatología de Jesucristo es tan poderosa, alabado sea el nombre del Señor, donde nos muestra la realidad de que estamos hoy disfrutando de la luz del Evangelio. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Lo que hemos dicho, mientras Cristo estuvo en la tierra, alumbró a los judíos. Vámonos un poquito más históricos. Yo soy el Mesías que había de venir, pero ustedes no me reconocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que en él cree tendrá la vida eterna. Y Jesucristo sanó a aquel ciego porque era el momento de gloria y de poder donde el Mesías se manifestó entre su pueblo. Pero vendría la noche, porque después de Cristo, de ese rechazo total de la verdad y la luz, los judíos experimentarían la decadencia nacional y la destrucción de la religión judía y del templo 40 años después. El Señor lo dijo, aleluya, porque esta generación verá el cumplimiento de lo que yo estoy diciendo. Esa es la oscuridad. El Señor está mostrando a ellos y que este momento es un momento de claridad, de disfrute, de recibir la visión espiritual. Hoy igualmente disfrutamos del Evangelio y del reino de Dios, pero también creemos que vendrá la noche cuando ya nadie puede disfrutar. Escatológicamente viene el arrebatamiento, la iglesia va a ser transformada. Vendrán juicios, el día del Señor vendrá con violencia para aquellos que rechazaron al Mesías. Queremos decirle que se repite la historia. Qué maravilloso esta palabra. El Señor hizo un milagro poderoso sobre este joven, donde había sido o nacido ciego, pero ahora puede ver. Estaremos continuando hablando sobre la segunda parte de su programa y esta discusión, diálogo interesante. ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? En vez de buscar quién pecó, busquemos oportunidades de sanar, restaurar, libertad. En el nombre de Cristo, porque nosotros abunda la luz de nuestro Dios. Este ha sido su hermano, el doctor Antonio Valentín, aquí con ustedes. Acuérdese, suscríbase a nuestro canal y también comparta esta
gloriosa enseñanza. Este ha sido su hermano, el doctor Antonio Valentín.